Estamos aquí reunidos en la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos de México, en tercera cámara con el venerable maestro Samael Aungeor. Con ustedes, el verbo del maestro. Sentado. Ahora vamos a empezar cátedra. Luego seguiremos con la liturgia de esta noche. La liturgia servirá de Isis, la hermana Donatina. Así que vamos a dar inicio a estas instrucciones. Ante todo, es necesario comprender lo que es el mercurio de la filosofía secreta. Obviamente, quien posea el mercurio del sabio conseguirá la liberación final. En el templo de Delfos había una frase que decía: no se te ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. No sería posible conseguir la piedra filosofal sin lograr antes pleno conocimiento de sí mismo. Al preparar el mercurio de los sabios, nos vamos auto-observando. Nadie podría preparar el mercurio si no se auto-observara a sí mismo. La auto-observación es fundamental para la elaboración del mercurio. Necesitamos aprender a auto-observarnos psicológicamente, de instante en instante, de momento en momento. La preparación del mercurio suele ser exigente, mas ante todo debemos saber qué cosa es eso que se llama mercurio. Indubitablemente el mercurio resulta de la transmutación del exogejari. Eso es axiomático. En alquimia, el mineral en bruto o el azogue en bruto representa al esperma sagrado mediante la ciencia transmutatoria. Dicho mineral debe convertirse prácticamente en mercurio. Son múltiples los elementos minerales que se convierten de hecho por derecho propio en mercurio. Sin embargo, hemos de afirmar en forma enfática que no todos los elementos minerales pueden convertirse en mercurio.
No ignoramos que los elementos minerales contenidos en el azufre son los creadores del mercurio, los arquitectos del mismo. Mas es claro que no todos esos elementos contenidos en el azufre podrían servir para la fabricación del mercurio. Hay cierto proceso selectivo indispensable para la preparación del mercurio de los sabios. En realidad, de verdad, que la preparación del mercurio es similar a los procesos metódicos de la alimentación de las criaturas. Observemos, por ejemplo, cómo los alimentos que penetran por nuestra boca descienden al estómago, cómo pasan al hígado. Pensemos en que el hígado es un verdadero laboratorio que asimila y elimina. En fin, cómo entran los distintos elementos preparados por el hígado en el intestino. Por último, cómo los principios de vida penetran en la sangre. Sangre negra, sangre roja. Ahí hay procesos que bien vale la pena analizar. Indubitablemente el timo, de acuerdo con lo que enseña la fisiología, es eliminado, es decir, aquellos desechos no utilizables son arrojados fuera del organismo. Lo mismo sucede en los procesos dialécticos y didácticos de la preparación del mercurio de los sabios. No todos los elementos son útiles para la preparación del mercurio. Lo que no sirve debe ser desintegrado, eliminado. Al llegar a esta parte de nuestra cátedra, no puedo dejar de reflexionar un poco sobre eso que se llama mercurio seco. Indubitablemente, dicha clase de mercurio debe ser eliminada. Si es que queremos en realidad un mercurio limpio, puro, efectivo, para la gran obra. El mercurio seco está representado por los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Es claro que tales agregados devienen de un remoto pasado. De modo alguno nos atreveríamos a negar la cruda realidad de que la causa causón de los agregados psíquicos radica en el abominable órgano cundartiguador. Bien sabe Bartlett, el abate Alfonso Luis Constanzo, que hay dos serpientes en nuestro interior, la ascendente y la descendente. La primera es aquella que se enroscaba en el lingam generador, aquella serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. Quien sabemos que la vara se convirtió en serpiente.
La segunda es la horrible serpiente pidión de 7 cabezas que se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo irritado hirió con sus dardos. La serpiente tentadora de Dedé. Gurdjieff cometió el gravísimo error de atribuir a la primera los aspectos izquierdos, estilógicos y fatales de la segunda. Es lamentable que Gurdjieff se hubiera pronunciado en contra de la serpiente ascendente. Y claro que por tal motivo fracasaron sus discípulos. En realidad, de verdad, ¿cuál de los discípulos de Gurdjieff en el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre en París logró alguna vez desintegrar los agregados psíquicos? Y es que no es posible desintegrarlo sin ayuda de la Divina Madre Kundalini. Se le olvidó a Gurdjieff la composición de esa palabra. Kunda nos recuerda al abominable órgano Kunda privado. Lini es un término atlántico que significa pin. Esto significa que con el ascenso de la flama sagrada por la médula espinal del asceta gnóstico concluye el abominable órgano Kunda artiguado. En realidad, de verdad, en tiempos antiguos toda la humanidad tuvo eso que se llama cola, muy análoga a la de los simios. El abominable Kunda artiguador envuelto en carne y hueso. Hoy solo queda una partícula incipiente en el final del coxis, en el final de la médula espinal, para hablar más claro. Pero tal partícula posee el poder de cristalizar en forma de agregados inhumanos cualquier pensamiento negativo, palabra, idea, etc. Con la ayuda de la Kundalini Chakra, los agregados psíquicos, es decir, el mercurio seco, puede ser desintegrado, reducido a cenizas. Se trata de un mercurio no útil para la gran obra. Un mercurio putrefacto, dentro del cual, desgraciadamente, se encuentra enfrascada la conciencia. Comprender no es todo, hay que desintegrar. Si nosotros comprendemos un defecto psicológico, obviamente lo separamos de sí mismos con el cuchillo de la conciencia, con el cuchillo de la comprensión. Mas este continuará existiendo a nuestro alrededor. Se convertirá en un demonio tentador. Aguardará el instante de poderse acomodar en los 5 cilindros de la máquina orgánica. De manera que comprensión no es todo. Se necesita también eliminación. Para comprender hay que aunar el ser y el saber. Si descubrimos que tenemos un defecto psicológico, necesitamos meditar en tal defecto para comprender. Una vez que hemos hecho conciencia del mismo, la comprensión es clara. Comprensión es algo matemático.
Si sumamos 20 más 20 nos daría 40, ¿verdad? Si dividimos a 40 por 2, tendríamos 20. 20 tiene que ser la media diferencial matemática. La cantidad exacta. Cuando no existe la media diferencial matemática entre dos cantidades, obviamente no hay comprensión. Cuando la media diferencial es hecho, la comprensión es total. Viene luego la eliminación. Solo con la ayuda de Devi, Kundalini y Chakra es posible desintegrar cualquier agregado psíquico y humano que en nuestro interior cargamos. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes puede reducir a polvareda cósmica cualquier defecto de tipo psicológico. Un 25% podría ser eliminado en estado sérico, esotérico. Más el 100% solo es posible trabajando en la fragua encendida de un pecado. Es allí en la forja de los cíclopes donde hay que invocar a Devi Kundalini Shakti para la desintegración de cualquier defecto de tipo psicológico. Por ese camino vamos aniquilando el mercurio hasta que definitivamente sea todo en su totalidad reducido a polvareda cósmica. Ese es el camino perfecto para poder conseguir la elaboración de un mercurio verdadero. Obviamente debemos pasar por varias fases del trabajo para conseguir el mercurio exacto. Tierra debe convertirse en agua dentro de nuestro organismo, el agua en aire y por último el aire en fuego. El fuego subirá con espina dorsal de la senda gnóstica. En un símbolo alquimista aparece el sabio con el tridente de mercurio en sus manos. Sube por allí la serpiente ígnea de los mágicos poderes y sobre la parte superior de la vara aparece la blanca paloma del Espíritu Santo, el mercurio vivo de la filosofía secreta. Los colores de la gran obra son 4. En principio las aguas son negras como el carbón. Y si la secta no refina el sacramento de la Iglesia de Roma, pasarán muchos años, tal vez de esta tierra sin lograr la preparación del mercurio de los sábados. Así refina y sublima el acto sexual. Entonces podrá extraer de entre las aguas negras la gelatina blanca. Más tarde, esa gelatina se volverá amarilla, por último roja. Esos son los 4 colores de la gran obra. Y a roja, impregnada por el azufre, que es fuego vivo, subirá por la espina dorsal de la senda. Eso es inevitable. Ascender, despertará chakras, poderes, vendrá la iluminación. Prosiguiendo, diremos que dentro del mercurio de los sabios hay maravillas. Mercurio hace al gentil hombre lleno de sapiencia. Pensemos en un Cagliostro o en el conde San Germán, enigmáticos personajes. Gentil hombre dotado de sapiencia, el caballero gnóstico, Rosa Cruz,
el verdadero Señor de la vida y de la muerte. He ahí los prodigios del Mercurio. Así que vale la pena reflexionar. Dentro del Mercurio están los poderes de la tierra, de las aguas, de los aires y del fuego. Incuestionablemente estos poderes se combinan en una forma armoniosa, perfecta, dentro del caballero Kalash. Pensemos ahora en el gran Mercurio universal, para que tengamos una idea de lo que es el macrocosmos y el microcosmos. Pensemos en el Anima Mundi, en el Jivatma Kacha, en el gran Alaya del universo. Indubitablemente, los cosmocratores de nuestro planeta Tierra tuvieron que trabajar en la forja de los cíclopes cuando se inició la aurora del Mahamantara. Entonces prepararon el mercurio de los sábados. Caos es el caos. Las aguas de la vida, pues es el mineral en bruto, caos. El ejército de la palabra, las inefables parejas de la aurora, trabajando en la forja de los ciclos. Utilizaron ese mineral en bruto para preparar el mercurio de los ángeles. El mercurio pasó por sus fases, macrocosmos. En principio fue negro, después se hizo blanco, más tarde amarillo y por último rojo. Entonces apareció el fuego. Nuestro mundo es una bola de fuego que se enciende y se apaga de acuerdo con leyes existentes. Fuego al principio, más tarde aire, posteriormente agua y por último tierra. Y hay las 4 fases de la gran obra. Hubo que eliminar mucho mercurio seco de la antigua tierra luna, pero al fin y al cabo se quemaba el mercurio. Con ese mercurio se crearon los mundos, incluyendo nuestro mundo Tierra. Dentro de este mercurio de nuestro planeta Tierra están los elementos: fuego, el aire, las aguas, tierra. Así también dentro del microcosmos, hombre, cuando se elabora el mercurio, están los elementos, los poderes de los elementos: fuego, aire, agua, tierra. Nosotros en el microcosmos tenemos que hacer lo que hizo el Logos en el macrocosmos, cuando creó a la Tierra. Nosotros hacemos en pequeño lo que él hizo en grande. Esa es la gran obra. Nuestra Tierra se desenvolvió como un germen entre el Anima Mundi, del Jivatma Kacha. Se fue desarrollando poco a poco hasta ser lo que ahora es. Los elementos fuego, aire, agua y tierra no existían antes como ahora existen. Tuvieron de ser preparados en las distintas esferas anteriores. Tuvieron de ser preparados durante la primera, segunda y tercera ronda,
antes de poder manifestarse en la forma actual. Así también dentro de nosotros los poderes del fuego, del aire, de las aguas, de la tierra, que nos hace convertir en reyes y señores de la naturaleza, tienen que prepararse dialécticamente a través de los múltiples trabajos de la cristificación. En principio son incipientes, pero más tarde se tornan maravillosos. Los grandes hierofantes tienen poder sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas, sobre la tierra. Los mundos del espacio infinito son todos diferentes. Así también entre los seres humanos que hagan la gran obra habrá diferencias. Aunque los cuerpos astral, mental y causal son siempre los mismos, resultan un poco diferentes en cada persona. También son muy diferentes los cuerpos existenciales superiores y terceros. En el habitante de Marte o de Venus o de Mercurio, con relación al planeta Tierra. A propósito, al hablar de Marte, por ahí dijo la ciencia oficial que no había vida en Marte. Por ahí estaba observando las fotos, todas son de la Luna. Realmente a la Tierra no ha llegado ninguna foto de Marte. Los marcianos fueron lo suficientemente inteligentes como para saber ocultar su mundo. Por procedimientos técnicos científicos, hicieron llegar a la Tierra fotografías de la Luna en vez de Marte. Bueno, este es un paréntesis. Continuemos por donde íbamos. La materia cósmica siempre... Los científicos no conocen todavía lo que es una molécula. Dirán que tiene tantos átomos, que hay moléculas octoedras, que las hay heptaedras, que las hay de más o menos número de átomos. Eso es lo único que ellos saben decir. Pero la constitución íntima de una simple molécula dialinidón es una terra incógnita para los hombres de ciencia oficial. Además, téngase en cuenta que las combinaciones atómicas dentro de la molécula no se procesan siempre iguales. Existe una ley que se llama la ley del péndulo. De manera que, de acuerdo con esa ley, las combinaciones de cualquier molécula serán distintas en el futuro cuando el péndulo se coloque en forma opuesta. Entonces la física actual no servirá para nada. Y los mejores remedios de la medicina no producirán ningún efecto. El cometa que vuela a través del infinito tiene una materia totalmente diferente a la materia física de nuestro mundo. Sufre una ligera alteración cuando pasa cerca de nuestra Tierra. Eso es obvio. Y al fin y al cabo todas las moléculas de los mundos y del mundo Tierra emanan del seno de la gran madre espacio. La madre espacio inhala y exhala. Cuando un átomo se escapa de la madre espacio y cae ya en la atmósfera de nuestro mundo, se altera radicalmente. Puede darse el caso también de que algún átomo logre regresar al seno de la gran madre. No por medio del espacio superior, sino por medio del espacio interior, que es diferente. Entonces recobra su pristina pureza original. Hablo esto sobre la materia y de los átomos para decir que Mercurio cristaliza
en los vehículos existenciales superiores, pero que en los vehículos de cada persona son diferentes. Cuando me presento personalmente, en mi cuerpo astral, por ejemplo, ante los maestros de la LB, ellos contestan a mis salutaciones, pero también me ven totalmente diferente a ellos. Se dan cuenta de que no soy del planeta Tierra. Estos cuerpos existenciales que poseo los fabriqué hace varios Mahatmas en otro mundo del espacio. Así, mis queridos hermanos, esto de la preparación del mercurio resulta interesante. Gracias. El excedente de mercurio cristaliza en una octava superior con las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si en el cuerpo astral. En una segunda octava toma forma en el cuerpo mental y en una tercera octava toma forma en el cuerpo causal. Cuando alguien posee los cuerpos físico, astral, mental y causal, recibe el neuma de los gnósticos, los principios búdicos y gástricos, y por ende es claro que se convierte en un hombre auténtico, verdadero. Vean ustedes cuántas cosas se puede hacer con el mercurio y que no saben. Bien vale la pena que nosotros fabriquemos el mercurio trabajando en el laboratorio del tercer ojo. Ese es el ojo. Sin embargo, en la vida práctica vemos nosotros. Muchos hermanos quisieran tener información directa sobre lo real, captar, por ejemplo, las verdades relacionadas con la gran muerte, y hasta recibir el don de la ciencia que nos permite comprender la gran obra. Claro que a través de la técnica de la meditación mucho se puede aprender o capturar. Pero antes que todo, si uno quiere tener información directa sobre la ciencia, acostumbrarse a volver pasiva su propia personalidad. La personalidad activa no logra en modo alguno entrar en contacto con los verdaderos superiores del cosmos. Se hace necesario volver pasiva la personalidad. La personalidad es algo que se forma durante los primeros 7 años de la infancia, que se acontece con el tiempo y con las experiencias. A la hora de la muerte, 3 cosas van al sepulcro: el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad. El cuerpo físico se va desintegrando poco a poco. Y como el cuerpo físico se va desintegrando, el cuerpo vital, con el sepulcro, también se va desintegrando. La personalidad entra y sale del sepulcro. Se mueve por todas partes, anda por el tiempo. Y a través del tiempo lentamente se va desintegrando. Cuando nacemos, debemos fabricar siempre una personalidad nueva. Porque la personalidad es hija de su tiempo, nace en su tiempo, muere en su tiempo. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Es algo que dice. Desgraciadamente, se activa durante la vida. En la personalidad están las costumbres, las vidas, el ejemplo de los mayores, las experiencias buenas o malas, los vicios, pasiones, etc. Para mi modo de ver y de entender, la personalidad es una forma de entender el ser. Ese es el significado.
La esencia normalmente está embotellada en cerebro. Alguien decía que la esencia estaba embotellada en la personalidad. Para no debería entender el chantaje. La esencia está embotellada en